Mi propio hijo me miró a los ojos y me dijo, ya no eres bienvenido en tu propia casa, y lo peor es que tenía papeles para sacarme legalmente. ¿Cómo llega un padre a ese punto? ¿Cómo un hijo decide borrar toda una vida de amor y sacrificios? Hoy te voy a contar la historia más dolorosa que he vivido, pero también la más transformadora. Quédate hasta el final, porque esta historia cambiará la forma en que ves a tu familia. Ah, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna de las historias reales que te harán reflexionar. Lo que hiciste no tiene perdón, papá. Esta casa ahora es mía. Ya no eres bienvenido aquí. Consigue dónde vivir. Eso fue lo que me gritó mi hijo Santiago hace apenas 4 días. Lo hizo enfrente de sus amigos, su novia y hasta el abogado, que trajo como si yo fuera un criminal. Después de 73 años de vida, nunca imaginé que el golpe más duro me lo iba a dar el único hijo que me quedaba. Me llamo Tomás Aguilar, nací y crecí en un barrio sencillo de Salamanca. Aquí conocí a mi esposa, aquí criamos a nuestros 2 hijos y aquí también enterré a uno de ellos. Esta casa es lo único que me queda, o lo era, hasta que Santiago decidió sacarme de ella con papeles, gritos y traiciones. Permíteme contarte cómo un hijo puede convertirse en extraño por culpa de una herencia que ni siquiera le pertenecía. El lunes comenzó como cualquier otro. Me levanté a las 6 de la mañana como siempre, preparé mi café, regué las plantas del patio y me senté en la banqueta para ver pasar a los vecinos. Algunos me saludan, otros ya no me ven, pero todos me conocen. Don Tomás, el de la casa azul con ventanas verdes. Santiago todavía dormía. Desde que volvió a vivir conmigo hace 2 años, nunca fue de levantarse temprano. Siempre decía que el mundo era injusto, que él merecía más, que estaba cansado de buscar trabajo y que nadie lo valoraba. Yo nunca le dije nada. Solo le daba desayuno, le escuchaba sus quejas y esperaba que un día algo cambiara en él. Pero ese lunes, algo cambió. A las 8 de la mañana lo vi salir corriendo de su cuarto, con una camisa arrugada y unos papeles en la mano. No me saludó, apenas me lanzó un ahorita vengo y se subió al coche viejo que le prestaba de vez en cuando. ¿A dónde vas, Santi?, le grité desde la puerta. No respondió. Me quedé con una sensación extraña en el estómago, una corazonada de esas que no se explican, pero que uno aprende a escuchar cuando ha vivido tanto como yo. Algo me decía que Santiago no estaba yendo a buscar trabajo ni a pagar cuentas. Algo más grande se estaba moviendo. Pasaron las horas. Limpié la cocina, leí el periódico, intenté arreglar el interruptor de la luz del pasillo, pero no me concentraba. La imagen de esos papeles en su mano me venía a la mente una y otra vez. ¿Era una solicitud? ¿Una multa? ¿Una carta? No lo supe hasta que regresó a las 6 de la tarde. Pero no volvió solo. Venía con ella, con Rebeca, una mujer de 30 años, con ropa cara, uñas postizas y esa sonrisa falsa que no me gustaba desde el primer día. Rebeca nunca me saludó con cariño, me decía don Tomás como si estuviera hablando con el portero de un edificio, y yo nunca le caí bien, lo supe desde que entró por primera vez a mi casa y miró mi sala como si fuera un museo de antigüedades tristes. Cuando abrieron la puerta, Santiago tenía una cara que no le había visto en años, ojos abiertos, mejillas rojas, una energía que no parecía suya, y los papeles seguían en su mano, pero ahora eran otros. Estaban engrapados, con sellos oficiales y nombres impresos. Papá me dijo, con esa voz firme que no usaba desde que era adolescente, tenemos que hablar. Sentí cómo se me apretó el pecho. Algo me decía que esta conversación no iba a ser sobre trabajo ni sobre buscar un nuevo camino. Esta conversación iba a cambiarlo todo. ¿Qué pasa, hijo? Es sobre la casa. El silencio se volvió pesado. Hasta el ventilador del techo pareció detenerse. ¿Qué tiene la casa?, pregunté, aún sin entender. Esta casa, continuó Santiago, sacando un papel en particular, es legalmente mía, y me mostró un documento. Una supuesta escritura firmada por mi hermano mayor, que había fallecido hacía 3 meses. Decía que esta propiedad le pertenecía y que la había heredado a Santiago por ser el único descendiente directo que le había demostrado cariño en vida. Yo me quedé en blanco. ¿Qué es esto?, pregunté sintiendo cómo la sangre me hervía.
Tío Rubén me dejó la casa, papá, dijo Santiago con frialdad. Él la había comprado a tu nombre para no perder beneficios fiscales, pero legalmente era de él, y ahora es mía. Me senté en el sillón viejo de la sala sin decir palabra. Sentía como si alguien me hubiera arrebatado el alma por dentro. Esa casa, la misma donde vi nacer a mis hijos, donde enterré a mi esposa, donde cada rincón tenía una historia, ahora estaba siendo reclamada por el único hijo que me quedaba, con un papel en la mano y una mujer ambiciosa al lado. Papá, no te pongas así, dijo Rebeca con esa voz melosa que solo usaba cuando quería manipular algo. Nadie te está echando, solo queremos hablar de lo que sigue. ¿Lo que sigue? Respondí todavía atónito. ¿Y qué sigue, según tú? Santiago se acercó con paso firme y dejó los documentos sobre la mesa. Después se sentó como si fuera el dueño de la casa. Mira, papá, todo esto es legal. El notario ya revisó los papeles. La firma de mi tío está ahí. La casa era de él. Tú solo vivías aquí de favor. Y como él ya murió, pues ahora me pertenece. Tifawa. Esa frase me atravesó como una puñalada. ¿Estás diciendo que yo, que he vivido aquí desde antes que tú nacieras, que he trabajado toda mi vida para mantener esta casa, la vivía de favor? No te lo tomes así, interrumpió Rebeca. Solo estamos tratando de hacer lo mejor para todos. ¿Lo mejor para todos? Me reí con amargura. ¿O lo mejor para ustedes dos? Santiago bajó la mirada un segundo, pero luego volvió a levantarla, más frío que nunca. Papá, la casa necesita reformas. Está vieja, se está cayendo. Ya no puedes mantenerla. Es hora de cambiar. ¿Y cambiar qué?, le pregunté. ¿Cambiar los recuerdos? ¿Cambiar las risas, las lágrimas, los cumpleaños, las fotos colgadas en la pared? Cambiar todo eso por una vida mejor, respondió Rebeca con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Queremos renovar esta propiedad, hacerla moderna, funcional. Puede valer una fortuna si la remodelamos bien. Y tú, añadió Santiago, como quien entrega una sentencia, ya no encajas en ese futuro. Me levanté, sentí que las piernas me temblaban, pero no iba a permitir que me vieran débil. Caminé hacia la ventana donde solía tomar café por las tardes, mi rincón de paz. Desde ahí veía el barrio, escuchaba a los niños jugar, saludaba a doña Lupita, que vendía tortillas, y a don Ernesto, que me regalaba mangos cuando era temporada. ¿Y qué quieren hacer conmigo?, pregunté sin mirarlos. Santiago se aclaró la garganta. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra. Papá dijo al fin: ya hablamos con un lugar. Un centro residencial para personas mayores. No es un asilo cualquiera. Tiene atención médica, actividades, jardines, comida gourmet. ¿Un asilo?, me volteé de golpe. Rebeca sonrió como si me estuviera ofreciendo vacaciones en el Caribe. No lo veas así, don Tomás. Es un lugar de descanso. Usted ya trabajó toda su vida. Ahora le toca relajarse. ¿Y quién les dijo que quiero relajarme?, gruñí. Papá, tienes 73 años, explotó Santiago. Ya no puedes seguir viviendo aquí solo. Es peligroso, te puedes caer, te puedes enfermar. Prefiero morirme aquí que vivir en una jaula disfrazada de hotel. La tensión subió como vapor de olla a presión. Rebeca se cruzó de brazos y se apoyó contra la pared como si todo esto le diera flojera. Mira, don Tomás, no se trata de lo que usted quiera, se trata de lo que es mejor para todos. Usted se va al centro, nosotros arreglamos la casa y todos felices. ¿Y si me niego?, pregunté. Santiago cambió la expresión. Ya no era mi hijo el que hablaba, era un hombre con hambre de poder. Entonces, papá, vamos a tener que proceder legalmente. ¿Legalmente? Sí. El notario, el abogado, los documentos. Todo está listo. Podemos desalojarte en menos de una semana si te resistes. Silencio. No me tembló la voz, pero sentí como una parte de mí se rompía por dentro. Muy bien, Santiago, le dije. Si eso es lo que quieres, te vas a dar cuenta muy pronto del error que estás cometiendo. Y antes de que pudiera responderme, salí de la sala, cerré la puerta de mi cuarto y me senté en la cama. Por primera vez en años sentí miedo, pero ese miedo iba a durar poco, porque esa noche descubrí algo que cambiaría todo el juego.
Esa noche no dormí. Las palabras de Santiago me daban vueltas en la cabeza. La casa es mía, ya no eres bienvenido aquí. Caminé de un lado a otro en mi habitación, tratando de entender cómo era posible que mi propio hijo me quisiera fuera, que me hablara como si fuera un inquilino molesto. Recordé cada ladrillo de esa casa, cada grieta que mi esposa y yo habíamos tapado con nuestras propias manos, y recordé a mi hermano Rubén. Rubén era 3 años mayor que yo. Siempre fue el rebelde de la familia, el que se fue joven a probar suerte a Estados Unidos y que regresó 20 años después con una camioneta vieja, algo de dinero y 1000 historias que nadie pidió escuchar. Nunca tuvo casa propia, ni familia, ni estabilidad. Durante los últimos años venía de vez en cuando a visitarme, se quedaba unos días y luego desaparecía otra vez. Lo ayudé muchas veces. Le di comida, le presté dinero, incluso le dejé quedarse en el cuarto de atrás cuando no tenía dónde dormir. Pero Rubén nunca fue dueño de esta casa. Eso lo sabía yo mejor que nadie. Entonces se me ocurrió algo. Fui a mi armario, saqué una vieja caja de madera que había estado guardando desde hacía décadas, la llamaba mi archivo de vida. Ahí tenía actas de nacimiento, recibos, fotografías, contratos viejos, cartas de mi esposa y lo más importante, la escritura original de la casa, firmada por mi padre en 1975. La busqué entre los papeles. Tardé casi 1 hora, con los dedos temblorosos y la vista cansada, pero la encontré. Era un documento amarillento, con el sello del municipio y la firma clara de mi padre, Felipe Aguilar González. Abajo, en tinta negra, esta propiedad se hereda a mi hijo Tomás Aguilar en pleno derecho, sin condiciones, como testimonio de su responsabilidad y cuidado por esta familia. Me senté en la cama y leí esas líneas una y otra vez. Era mía. La casa era mía. No de Rubén, no de Santiago, mía. Y entonces me di cuenta. El documento que Santiago me había enseñado esa tarde decía que Rubén compró la casa en el año 2008. Pero, en 2008, Rubén ni siquiera estaba en México. Ese año, Rubén estaba internado en un centro de rehabilitación en Arizona. Me había escrito una carta rogándome que no lo dejara morir solo. Yo mismo había viajado para visitarlo y llevarle ropa limpia. ¿Cómo podía haber firmado una compra de casa si ni siquiera estaba en el país? Algo no cuadraba. Agarré el teléfono. No era muy hábil con la tecnología, pero sabía que doña Emilia, mi vecina, tenía un sobrino que trabajaba en la oficina del registro público. Le mandé un mensaje: tu sobrino, el que trabaja en catastro, ¿todavía puede ayudarme con unos papeles? Ella respondió 5 minutos después. Claro, don Tomás, ¿qué necesita? Y así empezó todo. Al día siguiente, fui a la oficina del registro acompañado del sobrino de Emilia, un muchacho llamado Julián. Le expliqué todo: los documentos, la herencia, la supuesta venta, los años que Rubén había estado fuera del país. Julián revisó el folio catastral, el historial legal de la propiedad, las escrituras digitalizadas. Y entonces me miró con cara de asombro. Don Tomás, esto es grave. ¿Qué pasa? La escritura que presentó su hijo es una copia falsificada. El folio real de esta propiedad nunca ha sido transferido. Sigue a su nombre desde 1975. ¿Está seguro? Más que seguro. Y mire esto. Me mostró 2 documentos en la pantalla. Uno, con la firma original de mi padre. Otro, con la firma de Rubén, mal hecha, mal escaneada y con un número de serie duplicado de otra propiedad que no tenía nada que ver con nosotros. Esto, dijo Julián, es un caso claro de fraude. Sentí que las piernas me temblaban otra vez, pero esta vez no era miedo. Era rabia. Mi hijo había usado un documento falso para echarme de mi casa. Volví a casa al mediodía. Santiago no estaba. Rebeca, sí, estaba en la sala, hablando por teléfono, muy cómoda con las piernas cruzadas y un café que no era suyo sobre mi mesa. ¿Ya volviste, don Tomás?, me dijo sin dejar de mirar su celular. No le respondí. Pasé directo a mi cuarto, guardé la escritura original en una carpeta nueva, junto con las pruebas que Julián me había dado. Ese mismo día llamé a un abogado, viejo amigo de la familia. Lo expliqué todo. Él me escuchó en silencio y luego me dijo:
Don Tomás, si me autoriza, mañana mismo presentamos una demanda por fraude documental, tentativa de despojo y falsificación de documentos. Con eso, podemos no solo recuperar su casa legalmente, sino también iniciar un proceso penal contra su hijo y esa mujer. Y si no quiero que vaya a la cárcel, eso dependerá de usted. Pero lo que sí le garantizo es que nadie va a sacarlo de su casa. Esa noche, cuando Santiago volvió a casa, lo esperé en la misma silla donde mi esposa solía bordar en las tardes. Lo miré directo a los ojos y le dije con calma: «Hijo, tenemos que hablar». Santiago entró por la puerta con esa arrogancia que últimamente le colgaba de los hombros. Tiró las llaves sobre la mesa, se quitó la chaqueta sin mirarme y fue directo a la cocina. Yo ya lo estaba esperando. «Tenemos que hablar», le dije con voz firme, sin levantarla. Santiago giró la cabeza lentamente, sorprendido de verme ahí sentado en la sala con una carpeta en la mano. Por un momento pareció incomodarse, pero lo disimuló bien. «¿Otra vez con lo mismo, papá?» «Sí, pero esta vez con pruebas». Le mostré la carpeta. La dejó sobre la mesa con indiferencia, como si fueran recibos de la luz. La abrió con flojera. Lo observé mientras sus ojos recorrían cada página. Su expresión cambió a los pocos segundos. «¿Qué es esto?», murmuró. «Los documentos verdaderos de la casa, la escritura original, firmada por tu abuelo, registrada legalmente hace más de 40 años. Y aquí», señalé otro papel, «están los reportes del registro público confirmando que la supuesta herencia de tu tío es una falsificación». Santiago palideció. «Papá, yo solo». «¿Solo qué? ¿Solo intentaste echarme de mi casa con un papel falso? ¿Solo te dejaste manipular por esa mujer? ¿Solo decidiste tratar a tu padre como si fuera un estorbo? Yo no sabía que los papeles eran falsos», gritó de repente. «No me grites», le respondí de inmediato con una fuerza que lo hizo retroceder. «¿De verdad crees que puedes venir aquí, robar mi casa y luego gritarme como si yo fuera tu empleado?» Santiago bajó la cabeza. No dijo nada por un momento, pero justo entonces apareció ella. Rebeca. Bajó las escaleras con un vestido ajustado, el cabello recién planchado y la misma sonrisa venenosa de siempre. Miró la escena con desdén y se acercó como si nada. «¿Qué pasa aquí? ¿Por qué tanto drama?». «Pregúntale a él», le dije. «Acaba de enterarse que la supuesta herencia de Rubén es falsa, que todo esto fue una mentira y que yo tengo pruebas legales para demostrarlo». Rebeca frunció el ceño, pero no perdió la compostura. «¿Pruebas? ¿De qué hablas?». Le lancé la carpeta. La abrió. A medida que leía, su cara se fue poniendo más tensa. No era miedo, era rabia. La rabia de alguien que sabe que está perdiendo el juego. «Esto no prueba nada», dijo intentando sonar segura. «Son documentos viejos. ¿Quién garantiza que no sean los falsos?». «El registro público del Estado», respondí. «Ya verificados. Y mañana presento denuncia formal con mi abogado». Santiago se sentó en el sofá. Ya no hablaba. Ya no se defendía. Parecía un niño que acababa de romper el jarrón favorito de su madre. Rebeca, en cambio, no pensaba rendirse tan fácil. Don Tomás dijo con una voz que fingía dulzura: «Todos podemos equivocarnos. Quizás hubo un malentendido». «Basta», le grité, esta vez sí levantando la voz. «No me hables como si fuera idiota. Yo sé muy bien lo que está pasando aquí. Esto fue planeado. Tú lo convenciste. Tú metiste esos papeles. Tú querías la casa». Por primera vez Rebeca no supo qué decir. Se quedó con la boca abierta, buscando una salida que no existía. «Y tú», me volteé a Santiago. «Tú te dejaste arrastrar, por ambición, por cobardía. No lo sé, pero lo hiciste. Y eso, hijo, eso no se olvida tan fácil». El silencio fue absoluto. Rebeca salió de la sala sin decir una palabra más. Subió las escaleras, agarró sus cosas y bajó con una maleta. «¿A dónde vas?», preguntó Santiago. «A donde me respeten», le respondió sin mirarlo. Este viejo arruinó todo. Y se fue, sin un solo adiós. Quedamos los dos solos, padre e hijo. Santiago tenía los ojos rojos. Me miró como si por fin se diera cuenta de la magnitud de lo que había hecho. «Papá, yo no quería hacerte daño». «Pues lo hiciste», le dije, seco.
Todo fue por querer empezar de nuevo, por querer tener algo mío. ¿Y no podías empezar con algo que no fuera robado? Se quedó callado. Voy a denunciar, le dije, porque esto no fue un simple malentendido, fue un intento de despojo. Y si no lo hago yo, ¿cuántos viejos más como yo terminarán en la calle por culpa de hijos como tú? ¿Vas a llevarme a la cárcel? Aún no lo sé. ¿Vas a llevarme a la cárcel? Volvió a preguntarme Santiago, esta vez con voz temblorosa. Yo lo miré. Era la misma cara de cuando tenía 5 años y rompió el florero de su madre, la misma expresión de miedo, de culpa, de espera de castigo. Pero ahora ya no era un niño, era un hombre, y ese hombre había intentado echar a su padre de la casa con papeles falsos. Podría hacerlo, le respondí con calma, y nadie me culparía. Santiago se tapó la cara con las manos, respiraba agitado, como si todo el peso de su decisión hubiera caído sobre él de golpe. Papá, no tengo excusa. No, no la tienes, pero tampoco tengo a dónde ir. Rebeca me dejó. Perdí el poco dinero que tenía. Me endeudé para pagar al abogado. Y ahora no tengo nada. Lo miré en silencio. No sentía lástima. Sentía algo más profundo. Algo que me costaba admitir. Sentía decepción. Y aún así le dije, soy yo el que decide si te vas a la cárcel o no. Santiago levantó la vista. Tenía los ojos llenos de lágrimas que no se atrevía a soltar, como si aún le quedara algo de orgullo. ¿Y qué vas a hacer?, preguntó como quien se entrega. Te voy a dar una sola oportunidad. Una. Santiago parpadeó confundido. ¿No vas a denunciarme? Todavía no, pero vas a tener que ganarte el derecho a no pisar la cárcel. Se incorporó un poco, como si un rayo de esperanza le atravesara el cuerpo. ¿Cómo? Respiré profundo. Me levanté de la silla y caminé lentamente hacia la puerta de entrada. Me apoyé en el marco y hablé sin mirarlo. A partir de mañana vas a salir a buscar trabajo. No uno fácil, no uno cómodo, uno que te obligue a levantarte temprano, a aguantar al jefe, a aprender humildad. Está bien, asintió. Y vas a pagar renta, como todos los adultos. No es mucho, 3,000 pesos al mes, para que aprendas que nada es gratis. Lo haré. Y cada peso lo vas a pagar con tu trabajo, no con trampas, no con ayuda, no con favores. Lo juro. Me volví a mirarlo. Pero no basta con eso. También vas a pedir perdón, a mí y a ti mismo, porque un hombre que no reconoce su error está condenado a repetirlo. Esa noche no dormimos mucho. Santiago se quedó en la sala. No quise ofrecerle cama, no por crueldad, sino porque necesitaba empezar de cero, de la forma más cruda posible. A las 5 de la mañana lo escuché levantarse. Salió con la misma ropa del día anterior, sin desayuno, sin quejas. Cuando volvió a las 7 de la noche, traía un papel arrugado en la mano, una solicitud de empleo de una ferretería cercana. Me dijeron que vuelva mañana, me dijo. Solo asentí. No le di felicitaciones. No le dije buen trabajo. Él sabía que eso solo vendría con el tiempo. Pasaron los días. Santiago encontró trabajo, cargando sacos de cemento, cortando varilla, limpiando herramientas. Llegaba sudado, sucio, con las manos llenas de lodo y la espalda molida. El primer día que me entregó los 3,000 pesos de renta, me miró directo a los ojos. Aquí está. Lo gané yo, y por primera vez en muchos años vi un brillo distinto en su mirada, un poco de dignidad. Pero yo no había olvidado lo que intentó hacerme. Cada noche, antes de dormir, pasaba por la ventana del cuarto de mi esposa, me sentaba un rato en silencio y pensaba, ¿puede cambiar una persona de verdad? ¿Puede alguien que fue capaz de traicionar llegar a ser digno de confianza? No tenía la respuesta aún, pero estaba dispuesto a esperar. Y entonces me acordé de alguien más. Carlitos, mi nieto. Habían pasado 2 semanas desde que Santiago empezó a trabajar en la ferretería. Cada mañana se levantaba a las 5, desayunaba en silencio, se ponía su uniforme polvoriento y salía sin decir mucho. Yo no lo detenía, solo observaba, pero por las noches lo notaba diferente. No era solo el cansancio físico, era otra cosa,
un peso más profundo, algo que no lo dejaba dormir, hasta que un martes, mientras cenábamos arroz y frijoles en silencio, Santiago dejó el tenedor y me miró a los ojos. Papá, necesito pedirte un favor. Levanté la soya. No hablábamos mucho desde el incidente. Apenas lo necesario. Dime, quiero ir a Monterrey. Me quedé callado. Quiero ver a Carlitos, añadió bajando la mirada. Mi hijo, Carlitos, mi nieto. Tenía 12 años ya. Desde que Santiago se separó de su esposa, no lo había vuelto a ver. Se fue del estado, se desconectó por completo. Nunca mandó dinero, nunca preguntó por él. Yo sí, a escondidas. Mónica, la madre de Carlitos, me respondía de vez en cuando por teléfono. Pero Santiago simplemente desapareció de su vida. ¿Y por qué ahora?, pregunté. Porque quiero pedirle perdón. Porque ahora entiendo lo que hice. Porque si no lo hago, no voy a poder perdonarme nunca. Por primera vez en mucho tiempo le creí. Había algo en su voz que era distinto. No sonaba como excusa. No era un intento de quedar bien. Era una súplica. Y esa súplica venía de un padre. 3 días después, tomamos el camión rumbo a Monterrey. El viaje fue largo. 8 horas mirando por la ventana, con los pensamientos pesando más que las maletas. Santiago iba nervioso. Sudaba aunque el aire acondicionado estuviera a todo lo que daba. Yo también estaba tenso. No sabía cómo iba a reaccionar Mónica. No sabía si Carlitos siquiera querría verlo. Pero sabía que había que intentarlo. Llegamos un sábado al mediodía. Tocamos la puerta de una casita sencilla, con flores en las ventanas y juguetes en el patio. Mónica salió con una cara de sorpresa que pasó rápidamente a desconfianza. ¿Qué haces aquí, Santiago? Solo quiero hablar, dijo él. Con vos y con mi hijo. Mónica cruzó los brazos. Después de 7 años vienes así como si nada, después de todo el daño que nos hiciste. No como si nada, respondió Santiago. Vengo a pedir perdón. Eso ya no basta. No, no basta, admitió él. Pero es el primer paso. Mónica dudó unos segundos. Luego nos hizo pasar. La casa olía a sopa de pollo. Había dibujos pegados en la pared y un balón en la esquina. Carlitos estaba sentado en la sala viendo caricaturas. Cuando nos vio, frunció el ceño. ¿Quién es él?, preguntó sin moverse del sillón. Santiago se agachó, se puso a su altura y le habló con voz suave. Soy tu papá. Carlitos no respondió. No lo abrazó. No lloró. Solo lo miró fijamente. Mi mamá dice que tú no querías ser mi papá. Santiago tragó saliva. Tu mamá tiene razón. En ese momento fui un cobarde. Me asusté. No supe ser padre. Y por eso estoy aquí. Para pedirte perdón. El silencio duró minutos, o al menos eso pareció. Carlitos se levantó lentamente y caminó hacia su cuarto. Antes de entrar, dijo algo sin girarse. Una disculpa no borra el abandono. Y cerró la puerta. Santiago se dejó caer en el sofá. Mónica lo miró con una mezcla de furia y lástima. ¿Ahora entiendes lo que hiciste? Sí, respondió él, con lágrimas en los ojos. Y voy a hacer lo que sea para remediarlo. Mónica no dijo nada. Se fue a la cocina. Yo me senté junto a mi hijo, le puse una mano en el hombro y le dije lo único que se podía decir en ese momento: no te rindas. Regresamos a Tlaquepaque con el corazón pesado. Carlitos no había querido hablar más con Santiago. Mónica fue amable pero distante. Le dejó claro que si quería acercarse a su hijo, tendría que demostrar con hechos lo que no demostró en años. Santiago no dijo ni una palabra durante el camino de regreso. Solo al llegar a casa, mientras cenábamos en silencio, me preguntó: ¿tú crees que algún día me perdone? Eso depende de ti, le respondí, y de lo que estés dispuesto a hacer por él. Al día siguiente, Santiago pidió permiso en la ferretería, salió temprano, compró papel, sobres, estampillas y comenzó a escribir cartas. Sí, cartas, a mano. Con su letra imperfecta, con su ortografía descuidada, pero con un corazón que por fin hablaba. Cada semana, una carta, una diferente. Una contándole a Carlitos cómo fue su primer trabajo de verdad, otra recordando cuando él mismo tenía 12 años y le daba miedo la oscuridad, otra más contándole lo que cocinó conmigo esa noche,
o cómo casi se quema la camisa planchando mal. No eran cartas perfectas, eran sinceras, y eso las hacía valiosas. Mónica tardó un par de semanas en responder. Le mandó una nota breve: Carlitos lee tus cartas, no dice nada, pero no las tira. Santiago sonrió por primera vez en días. Eso significa algo, ¿no? Claro que sí, le dije. Es el principio. A la tercera semana Carlitos respondió. Una hoja cuadriculada, escrita con lápiz, en letras grandes. Gracias por la carta. En la escuela hicimos una maqueta de volcanes. El mío explotó con bicarbonato. Gané segundo lugar. Santiago leyó esa carta como si fuera un premio Nobel. La pegó en la pared de su cuarto. Y escribió otra inmediatamente. Empezaron a hablar por teléfono los domingos por la tarde. Primero conversaciones de 2 minutos, luego 5, después 10, hasta que un domingo Carlitos dijo: ¿Y si vienes el próximo fin de semana? Santiago me miró como si le hubieran ofrecido la luna. ¿Puedo, papá? Ve, le respondí. Pero recuerda, vas a ganártelo, no a comprarlo. Lo sé. El reencuentro fue sencillo, pero poderoso. Mónica nos recibió con una mirada menos dura. Carlitos salió al patio con un balón en las manos y una sonrisa tímida. ¿Jugamos?, le dijo a su papá. Santiago casi se quiebra. Se quitaron los zapatos y comenzaron a patear el balón en la tierra como si nada hubiera pasado. Pero sí había pasado. Habían pasado 7 años de distancia, de errores, de silencio. Y aún así, el amor sobrevivía. Santiago comenzó a ir cada 15 días, no como visita forzada, sino como padre. Llevaba cuadernos, cuentos, una pelota nueva, pero sobre todo llevaba tiempo, y eso para un niño vale más que cualquier regalo. Carlitos comenzó a sonreír más, a hablar más, a preguntar cosas sobre la niñez de su padre. Una tarde, mientras comíamos en el mercado de Monterrey, Carlitos le preguntó: ¿Tú también hiciste volcanes en la escuela? Santiago rió. El mío nunca explotó. Solo era una botella con tierra. Carlitos rió también, y ese sonido fue como una campana que anunciaba que algo estaba sanando. Esa noche, mientras regresábamos en autobús a casa, Santiago se apoyó en la ventana y dijo: Ahora entiendo, papá. ¿El qué? ¿Por qué tú nunca me diste la espalda, aunque yo sí te la di a ti? Lo miré sin decir nada. Solo le puse la mano en el hombro. Por fin, Santiago estaba entendiendo lo que significaba ser padre. Después de todo lo que había pasado, el intento de despojo, la traición, la decepción, el perdón, la reconciliación con Carlitos, había llegado el momento de hacer lo que desde el principio supe que era correcto: compartir el premio. No con bancos, no con abogados, no con gente interesada, sino con aquellos que sí me dieron algo sin pedir nada a cambio, mis vecinos. Le conté mi plan a Santiago una noche de viernes mientras pelábamos papas en la cocina. ¿Estás seguro de esto, papá? Más que nunca. ¿Vas a regalar 30 millones? No los voy a regalar, le corregí. ¿Los voy a invertir en gente buena? Santiago se quedó callado. ¿Y yo? ¿Puedo ayudarte? Claro, le dije. Pero no como mi hijo, como testigo, para que aprendas qué significa tener riqueza, de verdad. Empezamos por doña Carmen, 80 años, viuda, sin pensión. Vendía tamales todos los domingos para sobrevivir. Llamamos a su puerta. Ella nos abrió con su sonrisa eterna. ¿Qué se les ofrece, don Tomás? Venimos a traerte esto. Le puse un sobre en la mano. Lo abrió lentamente. Cuando vio el cheque, se le fueron las fuerzas. 500,000 pesos. Se desmayó. Tuvimos que meterla a la casa, echarle agua, abanicarla. Cuando despertó, las lágrimas le caían como ríos. ¿Por qué, don Tomás? ¿Por qué a mí? Porque usted fue familia cuando mi propia sangre me falló. Siguieron otros. Don Ernesto, que me traía mangos en verano. La señora Rosa, que me cuidó cuando tuve gripa y nadie más vino. Pablo, el joven con discapacidad que vende lotería en la esquina desde que era niño. A cada uno una historia, un sobre, una esperanza. Y a cada entrega, Santiago al lado, cargando cajas, tomando fotos, escuchando. Al principio lo notaba incómodo, como si no entendiera por qué no me quedaba con todo ese dinero.
pero con cada sonrisa, con cada abrazo sincero, con cada gracias que salía desde el alma, algo en él iba cambiando. Un día, mientras entregábamos un cheque a una familia que no podía pagar la operación de su hija, Santiago me detuvo. Papá, ahora sí lo entiendo. ¿El qué? Lo que me decías cuando era niño, que ser rico no era tener mucho, sino tener con quién compartirlo. Lo abracé. Por primera vez en años, lo abracé como padre y como amigo. Pasaron semanas. Repartimos el dinero con discreción, con humildad, sin cámaras, sin ruido, solo con papeles firmados y corazones agradecidos. Más de 60 familias cambiaron sus vidas con ese dinero, no porque lo usaran para lujos, sino porque les dio algo que en este país vale más que el oro: tranquilidad. Niños que volvieron a la escuela, ancianos que pudieron operarse, madres solteras que abrieron negocios. Y yo me quedé con 500.000 pesos, suficientes para vivir tranquilo, para arreglar mi casa, para tener paz. Una mañana, mientras desayunábamos, Santiago me dijo: Papá, ¿sabes qué aprendí? Time, que no hay mayor riqueza que poder mirar a alguien a los ojos y saber que hiciste algo bueno por su vida. Le sonreí. Entonces ya eres más rico de lo que imaginas. Mi hijo me traicionó, sí, pero también aprendió que el verdadero valor de una casa no está en las paredes, sino en los recuerdos, que la riqueza no está en lo que guardamos, sino en lo que compartimos. Hoy, él es un mejor hombre. Yo tengo paz. Y juntos hemos aprendido que perdonar no es olvidar, es sanar. Si esta historia tocó tu corazón, apóyanos con un me gusta, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Así podremos seguir compartiendo más historias que merecen ser contadas.